llamas arroz. Ahí tiene pues. Bienvenidas y bienvenidos a Latinotopía, este podcast dedicado a la comunidad hispanoparlante en Alemania, en el que conversamos con migrantes españoles, latinoamericanos, sobre su experiencia de migración aquí en este país, pero también sobre temas de interés para la comunidad migrante hispanoparlante. En este caso, vamos a hablar de un tema muy apasionante, interesante, muy actual, y se trata de la iniciativa Out in Church, una iniciativa dentro de la Iglesia Católica que han comenzado 125 personas no heterosexuales, o sea, 125 personas, entre ellos homosexuales, asexuales, trans, de la comunidad LGTB, quienes han hecho un manifiesto sobre quienes se ha hecho, y ellos han hecho un documental, una película sobre el tema, sobre la iniciativa. Han presentado múltiples entrevistas, reportajes, y se está haciendo incluso una petición online que vamos a compartir en nuestras redes también para que la apoyen ustedes. Y de estas 125 personas hemos invitado a uno de ellos, un español, Arturo Blázquez Navarro, español que vive en Berlín. Nos contesta esta entrevista desde Berlín y con él vamos a conversar sobre esto. Arturo tiene 32 años, es estudiante de teología, es homosexual, es casado con un hombre, eh, es trabajador científico del Hospital Universitario Charité de Berlín. Eh, Con él vamos a hablar sobre este tema tan interesante y le damos la bienvenida a nuestro podcast, a Latinotopía. Qué bueno tenerte aquí, Arturo. Qué bueno que estás con nosotros. Hola, muchas gracias por tus palabras y muchas gracias por invitarme a hablar aquí. Antes de que comencemos a hablar del tema de Out in Church, Arturo, vamos a ampliar la presentación. Cuéntanos un poco cuánto tiempo llevas en Alemania, un poco de ti. Pues llevo aquí 10 años, me vine en 2011, o sea, este será mi 11º año. Me vine en 2011, que fue el momento álgido de la crisis económica en España, buscando básicamente mejores oportunidades laborales y me quedé. Yo ya sabía alemán cuando vine a Berlín. Berlín me gustaba muchísimo de antes, por lo que para mí la decisión estaba clara. Yo tenía que venirme aquí, a Berlín, a la mejor ciudad del mundo. Eso Em, los que viven en Berlín están de verdad enamorados de Berlín. Es decir, se apasionan por la ciudad. sí, a pesar de que ahora con, con lo del coronavirus se puede disfrutar mucho menos de la ciudad, pero es que se puede hacer tantas cosas. O sea, yo sigo, después de 11 años casi, sigo totalmente enamorado de la ciudad. La oferta Y cultural, la sí, cantidad sí, sí. de lugares, de espacios para conversar, para caminar, para todo. Imagínate, a mí me gusta mucho la ópera. Vivir en una ciudad con 3 teatros de ópera, Ujú. pues eso, eso es un lujo. Imagínate. Y Arturo, ¿tú no, te casaste acá o ya venías? ¿Tu Me- compañero es alemán? mi marido es alemán, Jeff, le conocí aquí en el año 2013 y nos casamos en 2015 en Berlín. Nos casamos en una ceremonia religiosa Mm, protestante, porque mi marido es protestante. claro, es una Em, relación también ecuménica. Exactamente. O sea, vivimos el ecumenismo en la práctica y en la teoría en casa. Y se casaron entonces en una ceremonia en Berlín, de la Sí, iglesia, dentro de la iglesia luterana, creo que es, ¿no? exactamente. Oye, ¿cómo se traduce out in church? Para comenzar con el tema al español, ¿cómo lo podríamos definir? He escuchado incluso, vi una noticia en estos días en que se transmitió el documental de la ARD, un documental Ujú.
de uno de los canales más importantes de Alemania y vi la noticia en un medio colombiano, pero pusieron Out in Church también. No sé, creo que se está manejando con ese en inglés también, creo que no tiene una traducción. ¿O cómo lo has visto tú? Es difícil de traducir porque out aquí quiere decir out of the closet, fuera del armario, fuera del closet. Creo que en Latinoamérica Ujú. decís closet, nosotros en España decimos es fuera del armario. Del armario, sí. Pero fuera del armario en la iglesia, que sería la traducción más o menos literal, suena muy extraño. Sí, Por eso preferimos utilizar out in church sí. en Así se inglés. conoce la acción, ¿no? Es para ubicar a la gente. De pronto algunos no han escuchado mucho de esto, están empezando. Out in Church en inglés. Y es algo que ha movido acá mucho la opinión pública, ha generado debates en la televisión, mucha prensa, una reacción, y yo diría que una reacción también muy positiva, eh, como unos vientos frescos que se han dado en la iglesia. ¿Cómo ha sido la impresión tuya, Arturo, después de que se ha dado que ha salido esto a la opinión, frente a la opinión pública? ¿Cómo has Mi sentido que ha sido como la reacción? mi impresión ha sido muy positiva, tengo que decirlo. Cuando el día en que salió el documental empezaron a llegar, emails de periodistas queriendo entrevistar, yo, me quedé totalmente sorprendido, no me esperaba, o sea, esperaba cierto impacto, pero no una cosa así. Y entonces esa misma semana empezaron a llegar reacciones positivas de los obispos, reacciones positivas de la conferencia episcopal, también de sacerdotes importantes, también de organizaciones como la Cáritas. Ujú, Y la verdad es que estoy muy sorprendido, muy gratamente sorprendido. Por ejemplo, creo que fue la semana pasada, salió una carta de los de 11, si no me equivoco, vicarios generales. Los vicarios ujú, generales son, por así decirlo, eh, segunda persona más importante en una diócesis, ujú. normalmente, bajo el obispo. Em, en, Entre ellos, el vicario general de la Archidiócesis de Berlín, en el que piden que no se vuelva a despedir a nadie por su orientación sexual, o por ser trans, o por casarse con una persona de su mismo sexo, y eso Sí. la verdad es que me impresionó. Que es precisamente, Arturo, quizás es bueno que lo expliquemos, es precisamente por lo que se genera esta acción, es que desafortunadamente en la iglesia se ha tenido esta práctica de que si alguna persona se ha casado con una mujer con otra mujer o como en tu caso un hombre con otro hombre en relaciones así homosexuales, se ha dado el caso, hay que decirlo, que se despide a la persona, ¿no? Ujú, En el documental muestran algunos ejemplos de situaciones de verdad tristes, muchas de ellas de personas que tuvieron que, a lo largo de muchos años, ocultar esas relaciones para evitar ser despedidas. Gente de un tremendo valor pastoral, digamos, para la iglesia, con trabajos claves, que tienen, pues, simplemente su estilo de vida homosexual, pero tenían que tener miedo frente a esa posibilidad. Entonces, ese es un poquito el contexto y por eso nos sorprende, tanto así como a mí nos sorprende esta reacción tan positiva luego de ese documental, que a mí también me da la impresión de que ha sido una más la reacción positiva que negativa frente a eso, ¿cierto? sí. Lo que estamos conversando. Sin duda. Con respecto a lo que comentas, el subtítulo de la iniciativa es Für eine Kirche ohne Angst, por una iglesia sin miedo. Ujú. Esa es la principal reivindicación, una iglesia en la que ninguna persona tenga que tener miedo por su orientación sexual o por su identidad. Em, por eso es tan importante esta iniciativa, porque es decir, un basta ya a la política del miedo, basta ya a la política del silencio, basta ya a la política de la hipocresía.
Y Mm. ese es nuestro objetivo. Y sí, yo comparto tu opinión de que las reacciones han sido sobre todo positivas. Y creo que se debe a que no se trataba de consignas políticas abstractas, sino que es personas hablando de sus vidas, hablando de lo que ellos Mm. han vivido. Y contra eso no se puede hacer nada, porque Sí. nadie puede decir que lo que tú has vivido no es cierto, porque no hay ninguna persona que lo Mm. sepa mejor que tú mismo. Sí, este documental, esta película que tiene, de hecho, un nombre muy, muy bonito que se llama Wie Gott uns schuf, o sea, que traduce como Dios nos creó, Ujú. ¿cierto? El documental como tal, ojalá que eso llegue a América Latina, llegue a España traducido, no sé si ya llegaría, no sé si lo han hecho, ojalá que llegue. Está muy bien hecho, es muy testimonial, como tú dices, ¿no? Se trata de la gente que pone la cara, que dice, mire, yo soy así, ¿no? Así me amo, así creo que me ama Dios y, y creo que es de un valor tremendo el documental. Ojalá que eso llegue de verdad ah, en español también a América Latina. No sé si ya está, ¿sabes? Si de pronto ya esté en Que plan o esté por ahí en español. no sé si hay planes de subtitularlo, la verdad, Mm. pero yo creo que habría bastante interés. Tengo la impresión de que los productores, se quedan bastante sorprendidos del impacto internacional que ha tenido el Sí. documental. Por lo que en principio no, hasta donde yo sé, no estaba previsto, pero yo no lo descartaría viendo el gran impacto que ha tenido. Sí. Estamos hablando, Arturo, aquí en Alemania. En Alemania se ha avanzado, tenemos que decirlo, se ha avanzado mucho en este tema de la aceptación de la homosexualidad dentro de la iglesia, de otras expresiones de la sexualidad también, no solamente homosexual, sino también en el documental aparecen también personas asexuales, eh, trans, mm, o sea, diversas de otras expresiones de la sexualidad. Eh, Se ha avanzado aquí en Alemania, uno podría decir, se está caminando, se discute, ¿no? Hay pasos, a pesar de que todavía hay intolerancia, hay manifestaciones de rechazo, eso hay que también decirlo. Pero yo creo que en España y en América Latina, no sé, ¿tú qué opinas? Creo que hay falta para avanzar más. Yo creo que tenemos en España y en América Latina una iglesia un poco más conservadora que de pronto frente a estos temas es más reacia y incluso habría que decirlo, hay más hipocresía también dentro de estas iglesias en España y en América Latina. ¿Cómo sientes tú eso también como estudiante de teología dentro de la experiencia? ¿Cómo lo podríamos, digámoslo, comparar o un poco hablar Eh, sobre eso? Lo voy a comparar con la Iglesia española, que es la que conozco mejor, Ujú. porque creo que, por lo que sé, la Iglesia latinoamericana tiene, por influencias, digamos, de teologías como la de la liberación, que sí que se han enfocado mucho más en la justicia social. En ese sentido se distancia un poco de la Iglesia en España. Sí. En comparación con España, la principal diferencia es que la Iglesia alemana se ve a sí misma en el centro de la sociedad alemana. No se ve como algo separado de la sociedad, no se ve como un grupo de santos que Está en la desde cúspide, en fuera la cúspide, ¿no? de la sociedad, sino se ven como parte de la sociedad e intentan influir en esta sociedad, pero desde su propio centro. Eso tiene que Mm. ver con el hecho de que la Iglesia aquí, básicamente por la existencia de los impuestos eclesiásticos, Kirchensteuer tiene mucho más dinero que la Iglesia en España y que la Iglesia en otros países del mundo. Y eso significa que también tienen muchos más empleados laicos. Mm. Y estos empleados laicos que tienen bastante poder, tienen una voz dentro de la Iglesia, aportan
una visión distinta de la que pueda aportar un sacerdote o una religiosa. Sí, De esa manera está como más, la Iglesia está mucho más enraizada en el resto de la sociedad. Y yo creo que sí, de ahí viene el hecho de que la Iglesia aquí en Alemania esté mucho más avanzada en ese sentido, de que nos acepten mucho más que la Iglesia Católica en España o en otros países de Europa o en Latinoamérica. sí. Yo creo que esa es la principal razón. Otra razón importante es el ecumenismo. Mm, Aquí en Alemania, la iglesia luterana, digamos, la iglesia luterana tradicional, que es más o menos por tamaño, tienen un número ujú, de fieles parecido a la iglesia católica, sí. bendice parejas homosexuales. Tiene Realizan matrimonios también, Sí, claro, como sí. lo indicábamos Depende de la ahora. iglesia regional, porque está organizado todo de una manera siempre un poco complicada. En algunos casos son bendiciones, en otros son matrimonios. Tienen pastores abiertamente homosexuales. em, y en ese sentido, digamos que aportan un contraste. Un Sí. contraste en el que digamos, en el que se ve reflejada la Iglesia Católica y, y un contraste que a la Iglesia Católica le plantea preguntas. Ujú. Y creo que, que también ese contraste, también esa influencia mutua, creo que esa es también una razón por la que la Iglesia Católica aquí es mucho más abierta en ese sentido. Sí, eso es cierto. Yo incluso trabajé, en un tiempo que trabajé con una institución de la Iglesia Luterana, siendo teólogo católico, pero trabajé con una institución de la Iglesia Luterana. Un colega de trabajo era un pastor homosexual Ujú, y él, pues, cu- con toda tranquilidad ejercía su pastoral, tenía incluso una actividad muy linda, digamos, una Gottesdienst, como una misa, digamos, luterana con homosexuales y todo. Y yo creo que de verdad todo esto que tú mencionas, también como unas estructuras que se han desarrollado un poco más democráticas que de pronto que en otros lugares del mundo, dentro de la Iglesia Católica, ayudan a que haya más aceptación también sí. de la realidad de la homosexualidad dentro de la Iglesia. Aquí tenemos toda parroquia católica tiene el consejo parroquial que se Ujú. elige democráticamente entre los miembros de la parroquia. Sí, Eh, por una votación no sé cómo funcionan los consejos parroquiales en Latinoamérica, pero por ejemplo sé que en España los miembros del consejo parroquial se eligen a través pues, de los distintos grupos dentro de la iglesia, de la ujú. parroquia, que sí, catequista, coro, etcétera. Mientras que aquí es la decisión directa de cada miembro, lo cual significa que cada miembro se siente responsable de la administración de la iglesia, de la parroquia propia. Sí, yo creo que se está viviendo, me da la impresión, no sé qué opinas, Arturo, como un momento histórico dentro de la iglesia, sobre todo pues la iglesia católica alemana, que de todas maneras va influenciando, va afectando también la iglesia universal y va dinamizando también la iglesia universal. Y yo creo que esto, lo que han hecho ustedes, 125 personas, entre las que estás tú incluida, eso es de verdad un hito histórico que mueve mucho la iglesia. Hace poco, no tengo las fechas, recientemente este año también se dio otra de las reuniones de lo que se conoce como el Camino Ujú, Sinodal, ¿no? Que es un proceso llevado también por la jerarquía católica junto con laicos, junto con, ¿no? De reflexión en torno a ciertos puntos claves de la iglesia. Quizás pues comentarnos un poquito más también de este camino sinodal, de lo que significa
que, que va como a la par Ujú. de estas situaciones que estamos comentando. El Camino Sinodal se fundó, o bueno, es una iniciativa que se creó como respuesta a los casos de abusos a menores dentro de la Iglesia Católica en Alemania. Fue una respuesta, en primer lugar, a esos casos. Y una respuesta que no se basaba en decir, pues simplemente quitamos o cambiamos a la gente y ya está, simplemente ponemos reglas más rígidas, sino se hicieron la pregunta fundamental de cuáles son las estructuras que favorecen la existencia de abuso dentro de la Iglesia Católica. Y por eso se empezó a reflexionar sobre temas que son importantísimos para la estructura de la Iglesia Católica, como el celibato, como la moral sexual, como la participación de la mujer. Porque, por ejemplo, en el caso del celibato se ha visto que ha habido que la mayor parte de los casos de abusos sexuales a menores que se han registrado han sido por parte de personal célibe más que por parte de, por ejemplo, de diáconos. Ujú, Eh, mm, o, por ejemplo, el hecho de que la inmensa mayoría parte de los agresores sean varones. Em, el hecho de la existencia de estos abusos y el hecho de que según el informe de los abusos, hasta un 5% de sacerdotes hayan abusado de menores, que son unos datos tremendos, unos ujú, datos que llevaron a la reflexión y una reflexión profunda. Y sí, en el camino sinodal, ¿de qué se reflexiona? Pues como he dicho, sobre todo de cuestiones de el reparto de poder, cómo funciona el poder en la Iglesia Católica, porque es que parece que hablar de poder en el contexto religioso parece que fuera casi pecado, ujú, cuando el poder es algo esencial para crear. Quien tiene poder tiene responsabilidad. Quien tiene poder puede ayudar. Pero para eso tenemos que entender cómo entendemos el poder y mejorar cómo funciona el poder. También, pues eso, cuestiones de la moral sexual. Se preguntan cómo la moral sexual tradicional católica, cómo ha favorecido, si es que ha favorecido, la existencia del abuso sexual a menores y sobre todo el encubrimiento ujú, de estos abusos. Y de esta reflexión profunda sobre las causas de los abusos sexuales parte el deseo de, básicamente, de completar las reformas del Concilio Vaticano II, es decir, de una iglesia que es la suma de sus fieles, de una iglesia que tiene una jerarquía, pero que no es simplemente, no se basa simplemente en pastores que indican una dirección y un pueblo que sigue en esa dirección, sino una iglesia que se entiende como iglesia en su totalidad. Y creo que que eso es la principal cuestión aquí. Y enlazando con Out in Church, se trata de que los LGTB, las personas queer que somos católicos, que digamos, nosotros somos católicos, también somos iglesia, somos tan iglesia como cualquier otro católico, somos tan iglesia como un obispo, como un sacerdote, como una monja, como un laico cualquiera. Y estamos ujú, aquí, no somos algo de lo que se habla, sino que somos miembros de la iglesia, somos iglesia. ujú. Y hay un elemento muy valioso ahí en la acción que han hecho ustedes, los 125 personas, y que están siendo apoyadas por miles, o sea, porque ustedes pusieron así como la primera piedra, pero detrás ha venido mucha gente que ha apoyado esa iniciativa. Un elemento muy valioso es como esa transparencia, yo creo, ¿no? Yo creo que eh, en contraste con la hipocresía que muchas veces se ha visto en la iglesia, hay una actitud transparente, ¿no? Que yo creo
que es lo que ha generado también una respuesta muy positiva de parte de la opinión pública. Dice, no, pues están expresando con mucha sinceridad, con honestidad, con transparencia, ¿no? Eh, su forma de ser, su opción sexual, su forma de amar. eh, y eso yo creo que le da mucho valor a la acción, ¿no? Para mí se trata de aquello que dice la Biblia de vivir en la verdad. Sí. Vivir tal y como eres, sin dobleces, sino tal y como Dios te creó. No tener vergüenza de cómo Dios te hizo. Y la cuestión de la hipocresía es muy importante, porque vemos, cualquier persona que haya tenido un contacto, digamos, personal con muchos sacerdotes sabe que hay un número sustancial, un número bastante alto de sacerdotes que son homosexuales o bisexuales, Ujú. según algunos estudios científicos, son entre un 20 y un 40%, es decir, un porcentaje claramente superior al de la sociedad en general. Ujú. Y entonces ahí se plantea uno la cuestión de em, la moral sexual que rechaza a los homosexuales, en muchos casos viene defendida por personas que son, ellas mismas son homosexuales. Ujú. Ellas mismas son la prueba de que lo que Ujú. dicen no puede ser cierto. Sí. Ellos mismos realizan, en muchos casos, pueden realizar una labor muy buena, encomiable en la iglesia. Ellos mismos prueban que las personas LGTB, que somos parte de la iglesia, y que yo diría más, que somos necesarios en la iglesia, como cualquier Ujú. otro grupo de personas. Que no se puede entender la iglesia católica ahora mismo sin la aportación de las personas LGTB. Claro que hacen un trabajo supremamente valioso. Ahí mostraban en el documental, en la acción, una serie de personas que hacen trabajos claves dentro de la iglesia, lo hacen supremamente bien. Y, y bueno, y se ha visto en la historia también que, que personas que de pronto hacen un trabajo valiosísimo, clave, y luego simplemente descubren que son homosexuales o algo, y luego viene pues el rechazo de la persona simplemente por eso, a pesar de que su acción pastoral, su trabajo es brillante y es excelente, ¿no? Entonces ahí es donde de verdad hay que hacer como todo la revisión. Sí, es que ahí está la falacia de la opinión general de muchas personas que dicen, no, es que la Iglesia Católica no condena a las personas homosexuales, sino simplemente a las acciones de eso, el hecho de tener relaciones sexuales con una persona de tu mismo sexo. Y esto es una falacia, porque están separando de una manera artificial a la persona de sus inclinaciones. Es decir, Mm. están diciendo que no es rechazar a una persona decirle que la manera en la que tú puedes amar es defectuosa. O sea, la iglesia ha dicho durante décadas, durante siglos a las personas homosexuales, tú no puedes amar, no tienes la capacidad de amar de manera correcta, tu amor es Ujú. pecado. Y eso es algo que alcanza al núcleo de la persona, es algo que afecta a la totalidad de la persona, Claro. porque no se trata, yo qué sé, no es un oficio. La sexualidad no es un oficio, no es un disfraz. La sexualidad es algo que afecta profundamente la manera en que nos relacionamos. Es algo que Ujú. se basa en nuestra capacidad de amar. Son preguntas existenciales, o sea, es algo que va a lo más profundo del ser. Ahí había el testimonio también en el documental de una chica eh, que decía cómo ha sufrido, porque ella es homosexual, pero es católica, ella cree en Dios, ella quiere vivir su fe y todo, pero quiere ser ella misma también, no quiere ser homosexual como ella es, la forma en que ella sabe amar, y ella ¿no? Y entonces esa cantidad de conflictos
que se generan. Ese es un tema súper complicado y muy amplio que hay que revisarlo como sociedad, no solamente como iglesia, sino como sociedad. Eh, qué es el amor, qué es amar, ¿no? A veces ese argumento un poco antiguo ya medieval de que no es natural esa forma de amar, ¿no? Ahí hay un científico, hay un escritor también homosexual muy interesante, se me ahora el nombre, pero que una vez leí un poco, él es homosexual y él decía, pero qué más natural eh, que el amor es de por sí, amar es natural. Además de que las personas que dicen eso luego no son capaces de decir qué es lo que entienden por natural, Sí, porque si lo entendemos de la manera en que generalmente se entiende en la ciencia, en muchos animales, en muchas especies de animales, se ven comportamientos que se pueden entender como comportamientos homosexuales. sí, Lo que no sé exactamente a qué se refieren estas personas cuando dicen que algo no es natural, porque que eso no sí. están hablando de ciencias naturales. Exactamente, son argumentos ya que hay que revisar, que hay que debatir y lo que mencionabas también, lo de la moral sexual de la iglesia, de pronto pues, es la hora de revisar, ¿no? Qué tipo de teorías ya un poco superadas, antiguas, ¿cómo se dicen? Ya superadas, antiguas o yo creo que la sociedad va avanzando, las filosofías van cambiando, las formas de pensar, y yo creo que eso es un llamado grande que se hace para revisar eh, esa moral sexual de la iglesia y todo eso que de pronto puede ser más antievangélica que evangélica, no sé. Se trata de separar el grano de la paja. Se trata de ver en la moral sexual tradicional qué es lo valioso, qué es lo eterno en ella y qué son simplemente capas que se han ido adheriendo, 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 capas simplemente sociales de siglos pasados, que son simplemente testimonios de la manera en que se vivió en otras épocas. Y llegar al núcleo, a lo esencial, y de eso es de lo que se trata. No se trata simplemente, como dicen muchos, cambiar la moral sexual. No es cambiar, sino es ir a lo esencial y traducirlo para una mentalidad actual, para traducirlo para nuestros tiempos actuales. De eso creo que se trata. Tú decías en una de las entrevistas ahí, escuchaba que en este momento tú eres muy activo dentro de la iglesia católica, estás en el coro, a veces también participas como catequista, eres muy activo de la comunidad, de la parroquia, ¿no? A la que asistes y eso. Y allí hay, porque el sacerdote que está allí, porque la comunidad que está allí, hay una gran aceptación de tu trabajo, de lo que haces y te aceptan tal y eh, como eres, digamos que es precisamente lo importante, pero decías que tenías el temor de que si cambian y llega un sacerdote con otras ideas, eh, podría cambiar la situación. Cuéntanos un poco sobre esos temores y sobre esas reflexiones que yo creo que son importantes y que es como aterrizarnos de nuevo en la realidad de la iglesia y de lo que, ¿no? Porque es así La, también. la tolerancia ahora mismo dentro de la Iglesia Católica en Alemania se basa en algo informal. No está escrita, por así decirlo. Si uno ahora mismo aplica la normativa, puede perfectamente decir, bueno, que yo puedo seguir cantando, pero que como catequista ya no puedo seguir porque es, digamos, una vocación, como dicen los alemanes, una vocación cercana a la predicación, Mm. de la cual están excluidas explícitamente personas como yo que viven abiertamente una relación homosexual. El hecho de que yo pueda ser catequista es simplemente posible porque hay una persona que dice que le parece bien.
Si en un momento llegase un sacerdote que tuviera una opinión distinta, siempre podría aplicar la normativa que sigue en vigor, aunque no se suele aplicar, puede aplicar esa normativa y decir que no. Y de eso se trata en Out in Church, porque, por ejemplo, en el caso de algunas personas que hablan, en el documental, en el caso de algunas personas, son personas que ya han salido del armario, Ujú. pero están en la situación de, bueno, lo mismo si llega un obispo nuevo, cambian las tornas. Es vivir Mm. en esa eterna inseguridad de no saber si dentro de un año aquello por lo que ahora mismo todo el mundo está contento de que lo puedas hacer, Ujú. si seguirá siendo así. Y ese es un punto muy importante que mencionas, Arturo, eh, y es esa incertidumbre que se genera en la persona, en esa persona que está comprometida en una tarea con la comunidad, en la iglesia. Eso también lo comentaban algunos de las personas que participan en la acción, que estuvieron en el documental. eh, Decían la carga de sufrimiento que ha significado para ellas a lo largo de toda su vida dentro de la iglesia como comprometidas en tareas pastorales, en fin, pero que han tenido que llevar una doble vida, ¿no? Han sufrido, ¿no? Eso causa dolor, son heridas que se cometen. Es una cuestión también yo diría también un tema de derechos humanos, de respeto por la sensibilidad del ser humano, eh, mm, que ahí es donde de verdad la iglesia tiene que revisarlo muy bien, ¿no? Porque es un tema de respeto y de amor yo hasta diría de evangelio, si uno se va a leer un poco a fondo el mensaje de Jesús, ¿no? Entonces eh, ahí lo que tú decías también, hay una tolerancia en este momento, la acción que ustedes han realizado genera un ambiente más de tolerancia porque hay un tremendo apoyo que se genera, pero las estructuras, las leyes dentro de la iglesia siguen un poco favoreciendo más la discriminación que la tolerancia, ¿verdad? Pues las leyes laborales las pueden reformar a nivel de diócesis. Para eso no es necesario una gran reforma a nivel de toda la iglesia, sino Sí. que esto es competencia de los obispados. Como Mm, decimos en España, la pelota ahora mismo está en el tejado de los obispos alemanes. sí. A ver si las buenas palabras que se agradecen, las buenas palabras con las que han recibido la iniciativa se traducen en obras. Exactamente, el debate está abierto, el tema está abierto, hay que explorar mucho a nivel de Iglesia Católica Alemana y a nivel universal. Hay mucho para discutir, para caminar. Y vamos a terminar nuestro podcast, este podcast tan interesante y apasionante, Arturo, con algo que encontré en tu Twitter, ¿no? Que me parece muy lindo como para terminar acá. Tú dices en tu Twitter que hace tiempo, te cito, el Twitter, hace tiempo me escribió un chico católico practicante que había descubierto que es homosexual, no sabía cómo compaginar su fe y su sexualidad. Y mi respuesta es el Salmo 139, le escribes tú ahí, ¿no? Ujú, Escribes y citas ese salmo como respuesta tuyo a ese chico homosexual, que como, me imagino que como muchos chicos y chicas homosexuales o chicos asexuales o de otro, o queer, de otras, ¿no? Manifestaciones, sufren dentro de la iglesia y tú pusiste ujú. un salmo que me parece muy, muy lindo de citar acá. Entonces vamos a leer ese salmo porque me parece bien, bien bonita esa respuesta tuya, que lo citas, el Salmo 139. Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre, te alabo porque soy una creación admirable,
Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación, todo estaba ya escrito en tu libro, todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Eso le diste tú como respuesta a ese chico, me parece muy lindo. Y yo creo que ante los ojos de Dios, creo yo, humildemente lo digo, eh, ese debate está resuelto, yo creo, ¿cierto? Sí, ese me pareció muy lindo, esa respuesta tuya, y eso lo hacemos ya como conclusión de nuestro podcast. Te agradezco mucho esta charla y, y bueno, y a seguir. Quizás en otro momento hacemos otro podcast para ir revisando cómo van las reacciones y cómo van los avances Por mí dentro, encantado. dentro de la iglesia. Y de pronto, ¿cuánto te falta para terminar la carrera de teología? Uy, eso le queda tiempo, porque como yo trabajo a tiempo completo, para mí Sí. la teología es un hobby, Ujú. por lo que voy poquito a poco. Empecé, pues ya hace ya 3 años, 2 años y medio, Ajá. pero todavía me queda bastante. Es un grado de 3 años, pero mi objetivo es hacerlo como en unos 8 o 9 años. Pero supremamente interesante, que es un científico, eh, Arturo Blázquez Navarro, científico, eh, estudiando teología. Hay de verdad que contigo se pueden conversar muchas cosas interesantes sobre el diálogo entre la teología, entre las ciencias naturales y todo eso. Mil gracias por acompañarnos en Latinotopía, Arturo. No, gracias a ti por invitarme y por la charla tan agradable. Chao, chao y seguimos en contacto. Adiós. ¿Quién fue el que dijo que quería más arroz? Ahí tiene pues.